My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Estoy completamente seguro que la persona menos cinéfila que conozca sabe quién es el que dice esta frase y también sabe qué película es. Sí, Máximo es el protagonista de Gladiador, la gran película de Ridley Scott, ganadora de 5 Oscars, incluyendo Mejor Película y galardonando a Russell Crowe como Mejor Actor allá por el año 2000. Pero para que esta peli épica, histórica y de venganza se haya convertido en una gran película, primero tuvo que pasar por varios sobresaltos. Y en este video vamos a descubrir algunas polémicas y diferencias históricas con la verdadera historia romana. Primero, lo primero, la historia se centra en Maximus Decimus Meridius, un general del ejército romano al servicio del emperador Marco Aurelio. Tras una victoriosa batalla contra las tribus germánicas, espera retirarse y regresar con su familia. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Marco Aurelio es asesinado por su ambicioso y malvado hijo Cómodo. Como favorito de su ex emperador, Máximo es blanco de un atentado. Logra escapar, pero no puede salvar a su familia de la masacre y él después de su esclavitud. Sus habilidades de combate lo llevan a convertirse en gladiador. Este camino lo llevan al Coliseo romano, donde busca vengarse de Cómodo. Bien, pero ¿todo esto fue lo que realmente sucedió? Empecemos por esto. La respuesta es sí y no. Si bien es evidente que los cineastas realizaron una impresionante cantidad de investigación histórica y académica, gran parte de la trama es ficticia. Sin embargo, esta ficción parece estar inspirada en hechos reales, como voy a ir nombrando más adelante. En este sentido, la película se entiende mejor que un collage o una representación artística de la historia antigua, más que como una reconstrucción cronológica y precisa de los hechos. Aunque muy original en sí misma, la trama de la peli guarda un curioso parecido con la película de 1969, La caída del Imperio Romano, dirigida por Anthony Mann. El director de la peli intenta presentar no solo la reconstrucción de los hechos empíricos, sino también exponernos con audacia su visión de cultura de la antigua Roma, el espíritu de la época y la perspectiva psicológica característica de ese periodo. Esa parte de la peli, aunque imperfecta, sigue siendo sólida por su precisión histórica. Fellini intentó algo similar en su obra maestra de 1969, El Satyricon, basada en la obra antigua de Petronio Árbitro, explorando la psicología de la antigüedad además de su historia. En cambio, en la peli de Ridley Scott, si bien es historiográficamente imperfecta, debido a este esfuerzo creativo en la caracterización, evita hasta cierto punto los anacronismos psicológicos presentes en películas como Cleopatra, Espartaco y Ben-Hur, donde los personajes parecen pensar y actuar únicamente como personas modernas mientras visten impecables trajes de la época. Entonces, la película está inspirada en hechos reales, pero no debe ni puede tomarse como una fuente histórica precisa de los hechos reales, muchos de los cuales se sabe con certeza que fueron diferentes. Marco Aurelio, además de emperador desde el año 161 hasta 180 después de Cristo, fue un filósofo estoico. Es cierto que libró batallas en la frontera tal como muestran en la película, y los historiadores de la época lo recuerdan como un gobernante competente y respetado. Su nombre completo era César Marcos Aurelio Antonio Augusto, y estos son los títulos con los que se lo conocía, no con los anacróninos señor o mi señor como en la peli. Un dato interesante omitido en la peli es que su hermano adoptivo Lucio Vero y esposo de su hija Lucila fue nombrado coemperador junto a Marco. Lo que sí es real es que Marco tenía inclinaciones republicanas como se muestra en la película, más allá de que era un cónsul y no emperador, y esta fue la primera vez en la historia que el Imperio Romano tuvo dos cónsules o coemperadores, con estatus constitucional y poderes formalmente iguales, aunque en realidad Marco era claramente el gobernante de Roma. Cómodo, interpretado magistralmente por Joaquín Phoenix, era aún más extravagante en la vida real que en la película.
Su nombre completo era César Marco Aurelio Cómodo Antonio Augusto, y la realidad fue muy diferente a la de la película. Cómodo, como se muestra en Gladiador, sí estuvo presente con su padre durante las guerras del Danubio, donde murió Marco Aurelio. ¿Murió o lo mató el hijo? Veremos. El Senado y los historiadores lo odiaban por payaso y grotesco, pero las clases bajas y el ejército lo amaban. Sí, era cierto que no estaba sano mentalmente. Fue acusado de megalómano. Renombró Roma como colonia comodiana y renombró los meses del año con títulos que ostentaban en su honor, empezando con Lucio como enero y así sucesivamente: Helio, Aurelio, Cómodo, Augusto, Hércules, Romano, Exuperatorio, Amazonio, Invicto, Félix y Pío. O sea, que yo nací según el calendario Cómodo un 26 de Lucio. Ahora ustedes busquen su cumpleaños. También cambió el nombre del Senado y del pueblo. Vivía de excesos con grandes banquetes y baños y con 300 concubinas. Llegó incluso a autoproclamarse como el nuevo fundador de Roma, o sea, un nuevo Rómulo. En fin, un pirado. La respuesta es tal vez. Algunos dicen que sí. El hecho de que estuviera presente en ese momento, que firmara una paz apresurada con el enemigo y que se retirara rápidamente a Roma en señal de victoria, ha alimentado las especulaciones. Oficialmente se dice que Marco Aurelio murió de peste. Cómodo realmente luchó en la arena, incluso era un gran gladiador. Afirmaba descender del dios Hércules, entonces empezó a vestirse como él con pieles de león y una maza. Cómodo no fue asesinado por Máximo ni ningún otro gladiador en combate, pero sin embargo fue asesinado por un atleta llamado Narciso mientras Cómodo se bañaba un 31 de diciembre o Pío, según su propio calendario del año 192. Cómodo gobernó durante 12 años, un periodo mucho más largo del que se menciona en la peli. La película se equivoca por completo en este punto. Una república es un sistema de gobierno que no tiene un monarca hereditario. Un emperador es un monarca. Argentina, por ejemplo, es una república. Inglaterra no. Roma no se fundó como una república, como afirma erróneamente un senador en la peli, quien, como todo romano culto, debería haberlo sabido mejor. Según cuenta la leyenda, Roma fue gobernada originariamente por reyes etruscos. El primero fue Rómulo. Los reyes fueron derrocados en una revolución desencadenada por la violación de Lucrecia en el año 509 a.C. por Sexto Tarquinio, hijo del séptimo y último rey, Tarquinio el Soberbio. A partir de ahí, los romanos despreciaron a los dictadores y reyes, y de ahí la admiración ideológica por un sistema de gobierno republicano, donde se enfatiza muy bien, esta vez sí, en la peli. Tras el asesinato de Cómodo, el Senado proclamó el 1 de enero del 193 a Pertinax, hijo de un antiguo esclavo, como emperador, pero duró como un pedo en una canasta porque en marzo de ese mismo año también lo liquidaron. Cómodo sí tuvo una hermana llamada Lucila, quien lo odiaba. Como dije en un punto anterior, Lucila estuvo casada con Lucio Vero, como su hijo le cuenta a Máximo en la película. Lo que no se menciona es que Vero fue coemperador junto a Marco Aurelio, también mencionado en un punto anterior. Lucila conspiró contra Cómodo e intentó liquidarlo en el año 182. Como castigo, este la desterró a la isla de Caprea y ordenó su ejecución. Por lo tanto, la representación cinematográfica es completamente errónea, ya que Cómodo no solo sobrevivió a su hermana, sino que fue responsable de su muerte, y no al revés como Hollywood suele mostrar. Por cierto, Cómodo estaba enamorado de sus otras hermanas, pero no de Lucila, como se muestra en la película. Ahora vayamos al punto quizá más importante y al que seguramente más les interesa. Maximus X Meridio era un personaje ficticio, pero no se pongan tristes porque, aunque no existió, fue una combinación de figuras históricas reales. De hecho, existió un general llamado Avidio Casio, quien participó de la campaña militar que se muestra en la película, y al oír el rumor de la muerte o asesinato de Marco Aurelio, se proclamó emperador. Pero también duró un suspiro porque fue asesinado por sus propios soldados. También es cierto que existió un general llamado Máximo, que tenía intenciones revolucionarias y quizás sirvió de inspiración para los guionistas.
En la peli, Máximo también recuerda al emperador Diocleciano. Acuérdense que en la peli Marco Aurelio nombra a Máximo como emperador. Diocleciano, quien gobernó Roma entre el año 284 y 305, nació en las clases plebeyas, al igual que Máximo. Con el tiempo se convirtió en el favorito y guardaespaldas de confianza de su emperador, y más tarde en general. Finalmente fue nombrado heredero, por lo tanto emperador. Y como dije en otro punto anterior, Cómodo no fue asesinado por Máximo en el Coliseo, fue asesinado por otro luchador, por lo tanto el personaje de Máximo, aunque ficticio, no es tan descabellado. En cuanto a su personalidad, está bastante bien representada, ya que era sin dudas un estoico, como lo demuestra su sentido de la obligación hacia el Estado y su preocupación por el deber y la virtud. Esto tiene sentido dada su admiración por Marco Aurelio, filósofo estoico. Un punto quizá negativo en cómo la peli lo representa a Máximo es que si bien muchos romanos, y no solo cristianos, creían en la vida después de la muerte, los estoicos generalmente no. Por lo tanto, esto resulta problemático en relación con su mentalidad en la película, ya que constituye una inconsistencia flagrante con sus otras creencias estoicas presentadas de formas más precisas. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al director y al guionista. Por último, Máximo tenía un tatuaje con las letras SPQR, que era una abreviatura de una frase latina de uso frecuente, cuya traducción sería el Senado y el pueblo de Roma. La palabra latina para tatuaje era stigma, que en nuestro significado moderno es estigmatizar. Como término peyorativo, ha evolucionado a partir del latín. O sea, tener tatuajes en esa época estaba mal visto, y solo los esclavos, gladiadores y criminales y más tarde los soldados se tatuaban como método de identificación. Los romanos de clase alta no practicaban el tatuaje, que lo asociaban con grupos marginales o extranjeros como los tracios, conocidos por tatuarse profusamente. La excepción fue Calígula, cuando no, que obligaba a las personas nobles a tatuarse como forma de humillación. El emperador cristiano Constantino en el año 325 decretó que las personas condenadas a luchar como gladiadores podían ser tatuadas en las piernas o en las manos, pero no en la cara, porque según él el rostro ha sido formado a imagen de la belleza divina, por lo tanto debe ser profanado lo menos posible. En el año 787, el Papa Adriano fue el primero que prohibió completamente los tatuajes debido a su asociación con la superstición, el paganismo y las clases marginadas. Así termina la historia real de la representación de la peli, que como toda peli histórica no se toma al pie de la letra lo que realmente sucedió. Y está bien, porque lo principal es el entretenimiento. Y estos recreos argumentativos no interfieren tanto en lo que realmente pasó. En el caso de Gladiador, estas diferencias le hicieron muy bien a la peli, porque sinceramente es un peliculón. Pero hacer una gran película, y más si es una película épica histórica, también tiene sus costos. Y no estoy hablando de plata, sino de sus momentos difíciles en cuanto a producción y diferentes puntos de vista. Sí, también por la plata, porque hacer esta monstruosa película costó 110 millones de dólares, numerosas locaciones y un enorme elenco y extras. Perdón, 113 millones de dólares, porque tuvieron que pedir 3 millones más a las compañías inversoras, porque el bueno de Oliver Reed, quien interpretó a Próximo, el mentor de Máximo, se fue en medio de las grabaciones de gira a un pub de Malta y después de tomar 14 cervezas y 3 whiskies, le agarró un infarto y murió, dejando escenas sin grabar, por lo que tuvieron que reconstruirle la cara con CGI. Incluso uno de los grandes problemas que tuvo la producción de esta peli fue que primeramente los guionistas querían que la peli gire en torno a Próximo y no en Máximo, que solo querían que sea un vengador. Pero por suerte se avivaron a tiempo y esto no pasó. Pero lo peor fueron los constantes cambios de guión debido a la injerencia de Russell Crowe, conocido por su mal humor y ser un tipo problemático. Originariamente Máximo era solo un furioso asesino que se preocupaba por la revancha, que más allá de que a la gente le gusta este subgénero, como bien lo explico en el video de venganza, que si no lo vieron se los dejo acá arriba a la derecha, los guionistas pensaban que el público podría no conectarse con él, así que decidieron enfatizar en su humanidad. Crearon escenas que mostrarían cuánto amaba a su esposa e hijo y que su único deseo era llegar al más allá y reunirse de nuevo con ellos. Así y todo, Crowe seguía enojado y su temperamento volvió a salir cuando, leyendo el guión para grabar al día siguiente, leyó la famosa frase:
My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Pero aún así desairó la frase diciendo que era una boronga, pero que iba a quedar bien porque él era el mejor actor del mundo y solo por eso la iba a decir. Crowe terminó haciendo esa escena sin imaginar que esa frase iba a ser la línea más poderosa de toda la peli. Película que lo lanzó a la fama porque al año siguiente volvió a ser nominado a los Oscars por su papel en Beautiful Mind, su mejor película. Por último, les voy a contar que originariamente la película la iba a dirigir nada más y nada menos y nada más que Steven Spielberg, pero que se bajó del proyecto cuando se acordó que las pelis históricas ya habían pasado de moda. Grave error, porque Gladiador revitalizó este subgénero de espadas y sandalias inspirando a otros dramas de acción históricos con peliculones como Troya, 300, La Pasión de Cristo, Agora y El Reino de los Cielos. Así, más allá de las diferencias históricas y polémicas en la producción, se forjó una de las mejores películas de esta era. Y se forjó también un héroe inesperado en Máximo, ficticio o no, que con sus frases que tranquilamente podrían haber sido sacadas de cualquier filósofo romano antiguo, por más que al bueno de Crowe no le gusten, nos llegó a todos. What we do in life echoes in eternity.